días, queridos hermanos. Qué alegría poder estar otra vez compartiendo la palabra de Dios. Y quién sabe, ¿no? Hasta cuándo seguimos de esta manera. Pero qué bueno es que podamos tener este tiempo para estudiar su palabra. Cuánto necesitamos de su palabra en este tiempo. Por eso les invito a orar y pedir la bendición de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra y porque podemos tener este medio para comunicarla. Y mi ruego es que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, porque necesitamos oír tu voz. Las mismas palabras que le dijiste a tus discípulos en aquel aposento alto, pero que hoy sean una realidad en nuestra vida. Nosotros queremos oírlas, nosotros queremos vivirlas. Por eso háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar en este estudio del aposento alto. Y la semana pasada hemos visto que los discípulos estaban turbados. Estaban realmente preocupados porque el Señor se iba y ellos quedaban solos y estaban, la verdad, asustados. Un montón de pensamientos dentro de su corazón, ¿recuerdas? Porque por un lado las expectativas que tenían se habían roto, por otro lado el temor a la persecución, la ansiedad, el no saber qué iba a pasar y qué era la función que ellos iban a tener. El Señor va a dedicar este mensaje especialmente para los discípulos. Son las últimas palabras, las últimas instrucciones y va a enseñarles y a capacitarlos para la gran misión que ellos tenían por delante. Así que nosotros terminamos la semana pasada viendo este concepto de las obras. Decía, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Y dijimos que la palabra griega acá era mega obras hará. Obras grandísimas. Y claro, en la mente de los discípulos seguramente estaba la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo nosotros vamos a hacer las obras que Jesús hacía? ¿De qué manera? El poder lo tenía Jesús, no nosotros. ¿Cómo es que vamos a hacer esas mega obras? El Señor entonces ahora en esta parte de su mensaje va a enseñarles los recursos que ellos necesitaban para ser capacitados para esas mega obras. ¿Qué recursos contaban ellos para poder realizar esas grandes obras que el Señor les anunció? Vamos a ver hoy los primeros dos recursos. En primer lugar, es el recurso de la oración. El gran recurso de la oración. Y el Señor va a repetir este recurso 3 veces. Uno en el capítulo 14, otro vez en el 15 y otra vez en el 16. Vamos a ver. Dice en el capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y otra vez, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Una promesa tremenda, pero sin embargo a veces mal entendida. ¿Por qué? Porque hay un énfasis en la expresión en mi nombre. Pero a veces simplemente ponemos estas palabras al final de la oración como si tuvieran un poder mágico, ¿no? Como si fuera una fórmula, que si yo digo en el nombre del Señor Jesús, ya está, ya se tiene que cumplir. Y entonces hay gente que dice, Señor, te pido que quites esta pandemia, y lo pido en el nombre de Jesús. Otro dice, Señor, desde que empezó la pandemia está mi suegra en mi casa y ya no aguanto más, así que te pido que te la lleves, o si no te la mando, ¿no? En el nombre de Jesús, y ya está, pongo en el nombre de Jesús y se tiene que cumplir. Pero realmente este no es el significado. ¿Qué quiso decir el Señor cuando dice en el nombre de Jesús? En mi nombre. Después va a decir, nada hasta ahora pediste en mi nombre, pedid en mi nombre. Hubo muchas explicaciones, por supuesto, una dice por los méritos de Jesús. Claro, es que en nuestros méritos jamás podríamos llegar al Padre, es por los méritos de Cristo que podemos llegar a Él y que nuestras oraciones son oídas. Pero creo que la expresión significa más que eso. A ver, en el Antiguo Testamento, cuando se utilizaba la expresión en mi nombre, significaba otra cosa.
encontramos, por ejemplo, dos, vamos a citar. Una es en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 19 y 20, y ahí el Señor da instrucciones diciendo, los profetas hablaban en nombre de Dios. Dice, cuando hablen en mi nombre, ustedes tienen que escuchar como si fueran directamente las palabras de Dios. Y después dice, y si alguno habla palabras que yo no dije y dice en mi nombre, a ese había que matarlo. Ahora, hablar en nombre de Dios era decir exactamente lo mismo que Dios me dijo que dijera. Vamos a dar otro ejemplo, a ver si es más claro. David esta vez. David envía, en 1 Samuel 25, él envía a 10 muchachos, jóvenes, para que vayan a hablarle a un tal Nabal, que sabemos que era necio, Nabal. Y ellos van y dice David que le pidan en su nombre, tenían que ir en nombre de David y pedirle a Nabal que le pueda dar algo de provisiones para sus hombres. Así que estos 10 muchachos van en nombre de David y le piden provisiones a Nabal. Nabal dice, ¿y quién es David para que yo le dé provisiones? Bueno, ¿te das cuenta? No fue efectivo en ese caso. Nabal, porque era un necio, no reconoció que David era el rey. Pero vamos a pensar en estos muchachos. Estos muchachos debían ir en nombre de David. ¿Qué significaba esto? Que tenían que pedirle exactamente lo que David dijo. ¿Se imaginan estos muchachos que dicen, vamos a aprovechar, David es el rey, así que vamos a ir a Nabal, y dice David, que nos des todas tus mujeres y todos tus tesoros, si no vamos a despojarte de todo, vamos a matar a todos. Ellos estarían usando mal el nombre de David. Ir en nombre de David sería decirle a Nabal lo que David exactamente dijo. Por lo tanto, cuando nosotros oramos en nombre de Cristo, es decirle al Padre lo que Cristo le diría. Oramos como si fuera Jesús el que estuviera pidiendo a través de nosotros. Oramos en su nombre, es decir, vamos al Padre pidiendo en nombre del Hijo, pero esto implica que tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad del Hijo. Que nuestra oración tiene que ser como si fuera la que Jesús estaría haciendo si estuviera en nuestro lugar. Esto nos pone en una gran responsabilidad y a veces no sabemos qué es lo que conviene. Dice en Romanos capítulo 8 que a veces no sabemos pedir lo que conviene. Pero bueno, ahí tenemos la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Que intercede por nosotros. Pero siempre tenemos que pensar, esto es lo que Jesús pediría, esto es lo que Él quiere, esta es su voluntad, porque ahí está la promesa, si pedimos en su nombre. Ahora vamos a examinar, porque hay 3 veces que aparece este concepto. Dijimos primera vez en Juan capítulo 14 que leímos, pero después en Juan capítulo 15, versículo 16 dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis en mi nombre, Él os lo dé. Y la tercera vez está en Juan capítulo 16, versículo 24. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, 3 veces, 3 capítulos distintos, 3 contextos, aunque están todos dentro del Sermón del Monte. Perdón, del aposento alto. Vamos a ver cada uno de ellos. En Juan capítulo 14, el Señor dice que debemos pedir en cuanto a las obras. Jesús dice así, las obras que yo hago, ustedes harán, y aún mayores, mega obras harán. Los discípulos dijeron, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos? Y entonces dice inmediatamente, pedid en mi nombre, y yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Presta atención, el contexto acá es pedir para hacer las obras que Cristo podría haber hecho si estuviera acá. Pedir para las obras. Y dice Jesús ahí una promesa, pedid en mi nombre, pero dice, yo lo haré. Jesús es el que va a encargarse de responder, yo lo haré.
Y dice el motivo, el propósito. Dice, para que el Padre sea glorificado, es decir, para gloria de Dios. Aquí encontramos el primer contexto. Debemos pedir para que Jesús pueda hacer esas obras que Él hubiera hecho y que estas obras sean para la gloria de Dios. Hace ya justamente un año, en este tiempo, que mi suegro estuvo internado por algo que nos sorprendió a todos. Una gran piedra que atravesó su intestino, el duodeno, y de pronto su vida estaba en peligro. Hicieron una operación muy riesgosa. Y luego estuvo muchos días, creo que fueron unos 15 días en terapia intensiva, en coma inducido. Así que íbamos a verlo todos los días. Y claro, cada vez que estábamos con él ahí, orábamos. Y había personas, claro, ahí en esa terapia intensiva habría 10, 12 personas. Y todos estaban en situaciones críticas, por eso estaban ahí. Y la gente veía que orábamos por mi suegro, entonces nos pedía oración. Yo no sabía bien qué pedir, es complicado. Si pedís, por ejemplo, por sanidad y después se muere, nadie más va a creer, ¿no? ¿Qué pedís? ¿Ves? No sabemos pedir a veces como conviene, pero hubo un par de casos interesantes. En una mujer que estaba en un estado difícil porque ella había perdido el ánimo. Los médicos le dijeron que si no ponía ganas, no salía de esa. Y entonces Sandra fue a hablarle y la animó, le leyó ese texto que el corazón alegre es buen remedio. Y oró por ella. Al día siguiente nos sorprendió que no la vimos ahí. Pensamos, uy, quizás falleció. Pero una señora nos dijo, no, se mejoró. Está ahora en otra sala y quiere que vaya a leerle la Biblia. Ella se había animado con las palabras, la oración había hecho que ella cobrara ánimo y de pronto estaba mejor y estaba queriendo leer la palabra de Dios. Otro hombre que estaba cerca ahí, realmente en un cuadro lamentable, varios días estaba ya en una situación donde vivía artificialmente, con una máquina que hacía todo por él, y los médicos ya habían determinado ya cortarle, sacarle la máquina, y le dijeron a la esposa, bueno, si le sacamos la máquina no pasa de esta noche. Entonces la mujer me pidió que ore y me contó la situación. Era un hombre abusador, maltratador, los hijos no querían ni verlo. Y ella decía, yo no quiero que se vaya así, y no quiero que mis hijos queden con esa imagen del padre y vivan con esa amargura de todo lo que él les hizo. Entonces oré por él y pedí a Dios que le dé una oportunidad de que este hombre pueda conocerle y una oportunidad para que pueda arreglar la situación con los hijos, para que se vaya bien. Esa noche lo desconectaron. Al día siguiente no sabíamos si lo íbamos a ver. Pero ahí estaba. La esposa nos dijo, está mejor todavía. Todos los médicos están sorprendidos. Pensaban que él iba a morir cuando le quitaban la máquina. Pero al contrario, despertó y lo primero que hizo es pidió que vengan los hijos. Y los hijos fueron y él pudo pedirles perdón. Y hubo un cambio, hasta en su rostro se notó el cambio. ¿Te das cuenta? Dios responde la oración. Hubo obras ahí, y obras que glorificaron a Dios, porque aún los hijos pudieron ver el testimonio, y aún un nieto de él pudo recibir un testimonio, porque, claro, cuando ves que Dios hace una obra así, eso te toca el corazón. ¿Te das cuenta? Muchos recibieron el testimonio porque Dios hizo una obra en ese momento, pero esa obra la hizo Jesús. A ver, pedimos en su nombre. Jesús, si hubiera estado ahí, él hubiera actuado. Bueno, nosotros somos simplemente sus embajadores y estamos ahí para hacer su obra, pero no tenemos el poder que tenía, pero podemos orar. Podemos orar y pedir para que él haga la obra en nombre de Jesús y para que Dios sea glorificado. Ahora, la situación en Juan capítulo 15 es diferente. En Juan capítulo 15 está hablando de que el Señor nos puso para que llevemos fruto.
Y para que ese fruto permanezca, acá el tema no son las obras, acá el tema es el fruto. Y el fruto lo produce el Espíritu Santo en nuestro interior. Ahora, el fruto del Espíritu se tiene que manifestar en nuestra vida. Y entonces dice Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y entonces dice, y todo lo que pidiereis al Padre, Él os lo dé. Él os lo dé. En este caso es el Espíritu el que obra. Es el Espíritu el que obra. Ahora, inmediatamente, cuando Jesús termina de decir esta palabra, dice, y esto les mando, que os améis unos a otros. Uno dice, a ver, ¿qué tiene que ver el amor con el fruto del cual venía hablando? Es que en este contexto acá, Jesús está diciendo que nosotros tenemos que llevar fruto, y mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Y dice que inmediatamente la forma de llevar fruto es pedir. Pedir en mi nombre, y el Padre te va a dar. El Espíritu Santo va a producir ese fruto. Inmediatamente dice, y que os améis unos a otros. Y me imagino a Pedro mirándolo ahí a Judas, ¿no? A este, ¿cómo lo voy a amar a este? ¿No? Y me imagino ahí la tensión que había. ¿Se acuerdan que entraron discutiendo a la cena? ¿Cómo voy a amar a este? El fruto del Espíritu puede producir en nosotros el carácter de Cristo. Ahora, tenemos que orar para hacer obras, pero tenemos que orar para ser como Cristo. Tenemos que hacer obras como si Cristo las hiciera para glorificar al Padre, pero tenemos que orar para que el Señor obre en nosotros, para que nuestro temperamento muestre a Cristo, para que el Señor se refleje en nuestra vida, y ahí es donde actúa el Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, es templanza. Y uno dice, no, porque yo no puedo controlar mi carácter, yo no puedo. Tú puedes, porque el fruto del Espíritu es templanza. Eso significa dominio propio. El Espíritu Santo es el que puede producir ese fruto en la vida para controlarnos y para que podamos manifestar a Cristo, para que la gente vea en nosotros a Cristo. Y esto va a dar fruto que lleve gloria al Padre. ¿Te das cuenta? Dice ahí entonces, pedid en mi nombre. Y el Padre va a hacer, va a obrar, y el Espíritu Santo va a obrar. Y entonces vamos a estar capacitados por el Espíritu Santo para mostrar a Cristo en nuestra vida. Pero en Juan capítulo 16, el concepto ahí son las aflicciones. Porque dice Jesús ahí, repitiendo otra vez, que Él iba a partir y que si bien el mundo iba a tener gozo, ellos iban a estar tristes, iba a haber aflicción. Y que eso va a durar un tiempo, pero en medio de esa aflicción, dice, ustedes pueden orar y pedir a Dios en mi nombre. Ahora es muy interesante ahí el texto, Juan capítulo 16, versículo 24, porque fíjense, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, dice el 23, en aquel día no me preguntaréis nada. Bueno, la palabra que se traduce preguntar, en realidad, es preguntar pero en el sentido de pedir. ¿Vieron? A veces uno puede pedir a través de una pregunta, pedir, ¿no me alcanzarías esto? Entonces estás pidiendo. Acá el concepto es, no me vas a pedir nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Versículo 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. A ver, ¿qué significa que Jesús no va a pedir? Él es el intercesor, claro que Él ora por nosotros. Lo que está diciendo acá es que nosotros ahora tenemos acceso a Dios directamente porque Él nos ama. Ahora, aquí el concepto es que podemos orar en medio de las aflicciones y el Padre mismo va a actuar porque Él nos ama. ¿Y para qué? Dice, para que nuestro gozo sea cumplido. Para que nuestro gozo sea cumplido. Ahora, primero tenemos que orar para hacer obras
que glorifiquen a Dios. Y Jesús mismo dice, yo me encargo, yo las voy a hacer. Segundo, tenemos que orar para producir el fruto del Espíritu, para representar a Cristo en nuestra vida. Y pedid en mi nombre, dice, y el Padre te va a dar, te va a capacitar, el Espíritu Santo va a producir. Y va a producir ese amor que necesitas para amar a otros. ¿Ves? Para capacitarnos. Pero tenemos que orar cuando estamos en tristeza o cuando estamos en aflicción. Porque el Padre mismo va a contestar. ¿Por qué? Porque nos ama. Ahora, cuando un padre ve a sus hijos tristes, quiere hacer algo para alegrarlos. Quiere proveerles algo. Ahora, el niño puede pedir cosas y el padre dice, no, esto no. Y el padre por ahí está haciendo el asado, ¿no? Y está haciendo el fuego, y vieron que a veces está húmedo y no prende, y a veces tiramos un poquito de nafta, ¿no? Y el fuego hace... Y el nene dice, ¡qué lindo, papá! Yo también quiero, dame nafta, dame que yo también quiero tirar. No, hijo, no, porque se nos quemaría todo, ¿no? ¿Ves? Por más que el niño llore y pida, no le darías nafta para que tire el fuego. ¿Por qué? Porque lo amás. Y porque lo amás, solo vas a darle aquello que sabés va a ser bueno para su vida. Por eso nosotros a veces vamos pidiendo a Dios cosas y Dios nos dice, no te las doy, ¿sabés por qué? Porque te amo. Y esto que me estás pidiendo no es lo que necesitas. Esto que estás pidiendo no va a ser bueno para tu vida. Claro, nosotros pensamos que es bueno. Jesús dijo, ¿quién de ustedes, si tu hijo te pide un huevo, le da un escorpión? A ver, no. Bueno, si ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más Dios va a darles lo que es bueno? Y el Padre que nos ama quiere darnos lo que necesitamos para que nuestro gozo sea cumplido. Él nos quiere ver gozosos, claro. Como todo padre quiere ver gozosos a sus hijos. Ahora, a veces el padre le tiene que dar a su hijo un jarabe de esos horribles. Y se lo tiene que dar. ¿No? Sí, pero no quiere que esté gozoso. Sí, pero él va a tener gozo cuando está bien. Cuando está bien. Si está enfermo no va a tener gozo. Y esto es necesario. Y Dios permite cosas que a veces nos quitan el gozo, pero son necesarias. Sin embargo, en medio de la aflicción podemos orar. Qué recurso maravilloso el Señor nos dio, la oración. Creo que todavía ninguno de nosotros ha descubierto el potencial que hay encerrado en la oración. Porque, fíjense, en estos 3 veces que aparece, vemos que la oración puede mover a la Trinidad. Y que el mismo Jesús actúa en respuesta a la oración, y el Espíritu actúa en respuesta a la oración, y el Padre actúa en respuesta a la oración. La oración es un recurso que creo que los creyentes están desperdiciando. Oramos simplemente cuando tenemos alguna necesidad y oramos conforme a nuestra voluntad. Y pocas veces oramos pensando qué es lo que pediría Jesús si estuviera en mi lugar. ¿Qué es lo que Él oraría? ¿Qué es aquello que estaba en el corazón de Jesús? ¿Qué era lo que Él se sentía movido a clamar al Padre? Porque yo tengo que orar como Jesús, en el nombre de Jesús. Eso significa en el nombre, como si fuera Jesús orando. Pedir al Padre en el nombre de Jesús. Pero tenemos que ir al segundo recurso. No solamente la oración es el primer recurso, sino también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y entonces ahí en Juan capítulo 14 va Jesús a decir en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora Jesús va a enseñar del Espíritu Santo con una claridad como en pocos otros lugares de la Escritura. Y en este momento al Espíritu Santo Él lo llama el Paracletos. Paracletos, claro, se ha traducido consolador. Y quizás no es la mejor palabra.
Consolador no encierra todo el significado que el Espíritu Santo es para nosotros. El Consolador, a ver, el Paracleto, vamos a ver. En primer lugar tenemos que marcar una palabrita antes de Consolador, y es la palabra otro. Dice, os dará otro Consolador. En griego hay dos palabras que se pueden traducir otro. En primer lugar, la palabra heteros, de donde viene heterogéneo. Esa palabra se usa, por ejemplo, Hebreos 7:11, y está hablando ahí de otro pacto, diferente, otro. A ver, la palabra otro, cuando es heteros, es otro distinto. Pero la palabra que usa acá no es heteros, sino es la palabra alios. Y esta palabra significa otro de la misma especie. Jesús dice acá, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, es decir, otro de la misma especie, otro como yo, alguien que va a reemplazarme. Y luego en el capítulo 16 va a decir, os conviene que yo me vaya. Porque a ver, Jesús no podría estar al lado de cada creyente en todo el mundo. Su cuerpo físico lo limitaba en un lugar, pero el Espíritu Santo puede estar en todos nosotros. Y él dice, él va a hacer lo que yo hice en este tiempo, otro como yo. Él les va a enseñar, él les va a capacitar. A ver, ¿qué significa esta expresión consolador? ¿Qué era el Paracletos? Vamos a pensar, el Paracletos significa alguien llamado a mi lado. Viene de la palabra para, que es al lado, y kletos, llamado. Ahora, tenía muchos usos en aquella época. Jesús es llamado Paracletos en 1 Juan 2:1, cuando se lo traduce abogado. Abogado tenemos para con el Padre. El Paracleto era alguien que estaba al lado del acusado para defenderlo. Pero esa no es función del Espíritu Santo. Él no está aquí para defendernos. Eso es función de Jesús, en el cielo, delante del Padre. Pero ¿y el Espíritu Santo? Bueno, es alguien que está llamado a nuestro lado para ayudar, para capacitar, para animar y para fortalecer. Quizás estas 4 palabras son las que mejor describen. Alguien que está a nuestro lado para ayudar, para capacitar, para animar, para fortalecer. Vamos a ver este ejemplo. Cuando un niño aprende a caminar, ¿no? Muchas veces se cae. Claro, son torpes cuando comienzan a caminar. Les cuesta controlar los movimientos, les cuesta pararse nuevamente. Y entonces, ¿qué necesita el niño? Que el padre venga y lo ayude a dar esos primeros pasos. Ahí está el Paracleto. Viene a su lado para sostenerlo, para ayudarlo a dar esos primeros pasos. ¿Te das cuenta? El Paracleto, el que viene a nuestro lado para ayudarnos a caminar, para capacitarnos, para sostenernos. Mira, nosotros encontramos que en la vida cristiana tenemos órdenes que nos cuestan mucho. Hace un momento dijimos el ejemplo del amor. Nos cuesta amar como Jesús amó. No podemos amar a todos igual. Jesús dijo, sin embargo, este mandamiento te doy, que os améis unos a otros, pero no a tu manera, como yo os he amado. Y uno dice, pero Señor, me cuesta mucho. Pero el fruto del Espíritu es amor. ¿Ves? Él nos capacita para que podamos cumplir con la orden que nos dio el Señor. Vamos a ver otro ejemplo. Dice 1 Tesalonicenses, también os rogamos, hermanos, que seáis pacientes para con todos. ¿No te pasa que con alguien decís, pero si no, a este ya no lo aguanto más, se me acabó la paciencia? Quizás se acabó tu paciencia, pero el fruto del Espíritu es paciencia. Es paciencia, ¿ves? Es la capacidad de soportar a personas que quizás nos la hacen difícil, ¿no? Pero el fruto del Espíritu es paciencia. Y dice también, por ejemplo, en Efesios 4:32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también os perdonó a vosotros en Cristo. Ser benigno está relacionado aquí con el perdón, con un espíritu agradable, no con alguien con cara larga que te mira así con esa dureza
o con ese rostro con amargura. No, ser benigno es alguien que te perdona, pero de tal manera que no te hace sentir mal. Y de pronto uno dice, me cuesta, bueno, pero el fruto del Espíritu es benignidad. Y así podríamos seguir con cada uno, ¿no? Porque el fruto del Espíritu en realidad nos capacita para que podamos cumplir. Por eso el Señor le dijo en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. ¿Ves? Un testigo es alguien que va a mostrar a Cristo. Va a ser su testigo. Vas a mostrar que Cristo vive en tu vida. Vas a mostrar que vale la pena vivir la vida cristiana. Vas a mostrar a Cristo. Y uno dice, ¿cómo? Bueno, el fruto del Espíritu nos capacita. Y cuando uno tiene una vida llena del Espíritu, es una vida llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de dominio propio. Y la gente dice, ¿cómo hace? ¿Cómo hace esta persona? ¿Cómo puede sacar gozo en esa circunstancia? ¿Cómo puede amar a él? ¿Cómo puede responder así? Y ahí somos testigos. Nos capacita para ser testigos. Pero vamos a ver otro ejemplo, porque esta palabra paracletos tenía otros usos en aquel tiempo. Por ejemplo, los griegos eran muy conocidos por las flotas que tenían. Tenían flotas con las cuales ellos ganaron muchísimas guerras. El problema de los soldados que iban en esos barcos es que tardaba mucho tiempo el barco en llegar hasta el lugar del combate. Y pasaba por ahí meses. Y entonces podía perder el ánimo. En la guerra es fundamental que el soldado esté dispuesto a dar la vida por su país, por su familia. Pero a veces el tiempo hacía que se desanimen y no estaban por ahí listos para la guerra. Así que en esa flota los griegos tenían un barquito. Mirá, ¿ves este barquito? Es muy especial. Fíjate, este barquito tiene acá adelante el lugar para que se coloque una persona. Es como un púlpito en el agua. Un barquito chiquito que podría moverse y pararse y ponerse al lado de cada barco. Aquí colocaban a uno de los mejores oradores que ellos podían tener. Y el encargado de este orador llevaban este barquito, lo ponían al lado del otro gran barco donde iban los soldados. Y este orador los arengaba para la batalla. Les infundía ánimo para que puedan pelear y dar la vida. ¿Sabes cómo se llamaba ese barquito? Justamente este barquito se llamaba el Paracleto. El Paracleto. Era el que iba al lado para animar, para fortalecer al que estaba desanimado y para transmitirle ese fervor. El Espíritu Santo hace eso en nuestra vida. Mira, Timoteo era un muchacho que muchas veces luchaba con su temperamento. A veces se avergonzaba. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque en 1 y 2 Timoteo, Pablo 5 veces le tiene que decir no te avergüences. Evidentemente tenía un problema ahí. Y en un momento Pablo le dice, el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A ver, Él puede encender el fuego de ese amor y puede darte ese dominio propio para aún esa vergüenza y esa timidez pueda ser dominada por Él y animarte a hablar cuando humanamente pensás que no podés hablar. A veces el Espíritu Santo, y a veces, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, que no me animaba a hablar en la escuela, donde todos se burlaban y se reían de mí. Y en un momento el Señor hace lo que Él siempre hace. Crea oportunidades, utiliza circunstancias. Y en un momento me vi frente a ellos con la necesidad de tener que hablarles algo y no quería hablar y no sabía cómo hablar. Pero el Espíritu Santo usó, me animó, me dijo dale. Y ahí Él puso palabras y pude dar testimonio. ¿Te das cuenta? El Señor puede usarnos aun cuando pensamos que no podemos, porque el Espíritu Santo está en nosotros como el Paracleto. Ahora, el Espíritu Santo también nos ayuda en nuestra debilidad. Encontramos en Romanos capítulo 7 a Pablo afligido porque decía, yo sé que en mí
esto es en mi carne, no mora el bien. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y ves, hay un conflicto a veces en el interior. Un conflicto. Y a veces el hombre no controla su temperamento, ¿no? Y respondió con una palabra fuerte, dura, y después se da cuenta que hizo daño, que esa palabra causó una herida. Y dice, yo no quería decir eso, yo no quería lastimar, yo no quería herir, pero lo terminás haciendo. Y uno se siente como Pablo ahí, miserable. ¿Quién me va a librar de este cuerpo? Porque no logro poder contenerme y hago daño a otros y no quiero. Gracias a Dios que Pablo no termina en el capítulo 7. Nos hubiera dejado angustiados a todos. Él sigue en el capítulo 8 y en el capítulo 8 nos va a dar la clave, nos va a decir que el Espíritu Santo lo capacita, es el Paracleto. Y él va a decir, sí, es verdad, en mi carne siempre está el pecado que quiere aflorar y tomar el control. Pero hay otra ley, la del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me libra del pecado y de la muerte. Que el concepto es que es más poderoso, por eso me puede librar. A ver, la figura del avión está con un propósito. No porque extrañamos volar en la pandemia, por otro, es porque hay una ley de gravedad que nos tira hacia abajo, ¿no? Pero nosotros vemos que el avión vence la ley de gravedad. Hay otra ley superior, la de la aerodinámica, que vence la ley de gravedad. Y por eso el avión no cae. Bueno, a veces cae, pero es otro problema. El asunto es que si se cumple la ley de la aerodinámica, vence a la ley de gravedad. ¿Ves? Cuando en tu vida el Espíritu es el que toma el control, estás lleno del Espíritu, esto significa que Él toma el control, dejas que el Paracleto, el que vino a capacitarte, a ayudarte, tome el control, vence a la ley del pecado que mora en nosotros. Uno dice, ¿cómo puedo hacer para sujetar ese temperamento, para tener ese dominio? Es el Espíritu Santo. El Señor dice, yo no te dejé solo, no te abandoné, te dejé al Espíritu Santo para que te capacite, para que te controle, para que Él pueda reproducir el carácter de Cristo en tu vida. Ahora, el Señor va a decirnos más cosas del Espíritu Santo, pero se nos acabó el tiempo hoy. Así que tenemos que terminar ahora y nos quedan pendientes un par de cosas más acerca del Espíritu Santo y luego ver otros recursos que el Señor dio para que podamos hacer esas mega obras. Yo sé que Dios quiere hablar en este tiempo a nuestra vida, porque esta situación de la pandemia nos pone a nosotros a prueba, nos pone a nosotros en un punto donde necesitamos depender de Él. Sobre todo porque los pronósticos dicen que esto va para largo, que no sabemos, quizás la pandemia pase, pero las consecuencias, los problemas económicos, y sé que muchos están afligidos por eso. Pero aquí dice, puedes orar al Señor, orar en el nombre de Jesús, y Dios va a proveer lo necesario para que tu gozo sea cumplido. Que en este tiempo podamos recurrir a la oración de una manera mucho mayor a la que lo hicimos en el resto de nuestra vida antes. Porque el país va a vivir tiempos difíciles, pero en esos tiempos Dios puede obrar de una manera sobrenatural. Y tenemos que clamar al Señor, pedir al Señor que obre y que utilice todo esto para que muchos puedan venir a Cristo, para que muchos en su angustia busquen al Señor y para que nosotros podamos ser instrumentos en sus manos, para que podamos mostrar el amor de Cristo a otros. Que Dios les bendiga, oro por ustedes y para que esta palabra lleve fruto en sus corazones. Les mandamos un cariño y un abrazo aquí. Saludos.